Bien, hermanos, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cuántas mamás hay aquí que nos visitan hoy porque su hijo le trajo, porque está por primera vez con nosotros? ¿Alguien? ¿O cuántas mamás trajeron a sus hijos y le dijeron, deme ese regalo, vaya a la iglesia? Muy bien, muy bien. Qué bueno, bienvenidos hijos, madres que están aquí, qué bueno tenerles con nosotros, que puedan venir donde vienen sus mamás, ¿verdad? Donde vienen sus hijos, que no es gente rara, sino que es gente que básicamente amamos a Dios, queremos hacer evidente que Dios es el centro. Entonces, estamos en una serie de predicaciones, nosotros estudiamos la Biblia porque entendemos que es allí donde Dios se ha revelado. Y la forma en que en esta casa lo hacemos es a través de estudiar verso a verso la palabra del Señor. Y estamos en una serie en el libro de Romanos. Y empezamos la semana anterior el versículo 1 del capítulo 12, donde les invito a que vayan en sus Biblias, por favor. Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer versos 1 y 2. Y si puede estar de pie, por favor, para leer. Y luego oramos y nos metemos ya en nuestro estudio del día de hoy. Romanos 12, versos 1 y 2. Leo en la nueva versión internacional, que es la versión que usamos de la Biblia en esta iglesia. Si tiene otra, va a ver que la lectura seguramente va a ser muy similar. Dice así la palabra del Señor. Romanos 12, versos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio espiritual, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Leo nuevamente el verso 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Padre, pedimos que esta mañana vengas con tu Espíritu Santo, que es el que nos revela la verdad. La verdad nos tiene que ser revelada. Nosotros no descubrimos la verdad. Ninguno de nosotros llegó a Cristo y a conocerte a ti porque quisimos y tomamos una decisión de venir aquí unilateralmente. Realmente, Señor, es porque tu Espíritu nos impulsa hacia ti y tu Espíritu renueva nuestra mente para que entonces podamos entregar nuestro cuerpo a ti. Así que si eso tú no lo haces, Señor, no podremos hacerlo nosotros mismos. Por lo que pedimos que tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a la verdad, esté en medio de nosotros mediante la exposición de tu palabra, que abras nuestros oídos, Señor, nuestros ojos para verte y para atender a tu voz. Háblanos y que sea evidente que este sermón tiene que ver conmigo, tiene que ver con nosotros y que era para mí y no para la persona que está a mi lado, sino para mí. Ayúdanos a atender a tu mensaje y a tu voz y guíanos por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, déjenme iniciar esta mañana recordando algunas cosas que dijimos la semana anterior con el versículo 1. La semana anterior empezamos estudiando el verso 1 de Romanos 12 y yo quisiera iniciar por ahí para ubicarnos un poquito en lo que va a ser el versículo 2, que será el verso que será expuesto en la mañana de hoy. Dijimos a nivel de conclusión varias cosas la semana anterior. En primer lugar, que las misericordias de Dios o la misericordia de Dios es el fundamento para nuestra obediencia. Que realmente aquello de donde descansa mi obediencia al Señor es la misericordia de Dios. Yo no obedezco a Dios por miedo al infierno, no somos llamados a obedecer a Dios para hacer un negocio con Él. Dios, si yo me porto bien, entonces tú te portas bien conmigo, ¿verdad? Y redimir puntos, yo sumo puntos en mi tarjeta con Dios y redimo los puntos cuando tenga una necesidad y le pido a Él. Esa no debe ser la motivación para nuestra obediencia, sino al observar el amor de Dios, previo de Dios, el amor de Dios en Cristo, derramando su vida para rescatarnos a nosotros. Bajo ese fundamento deberíamos nosotros entonces ahora encaminar nuestra vida en obediencia a Dios. Dijimos también que mi obediencia se manifiesta en la entrega voluntaria de mi cuerpo a Dios.
que el cristianismo no tiene que ver con un asunto como esotérico, como extraño, como un asunto ritual, sino que realmente lo que Dios quiere de nosotros como adoración a Él es que le entreguemos nuestro cuerpo, nuestra vida. Que así como Él dio su cuerpo por mí para salvarme, yo ahora de vuelta voluntariamente y en gratitud le entregue mi cuerpo para servirlo a Él con los miembros de mi cuerpo. Dijimos que Pablo concluye que esto es lógico hacerlo porque si Jesús dio su cuerpo por quienes le rechazábamos, ahora que le conocemos, ¿por qué no le hemos de dar nuestro cuerpo como ofrenda a Él? Es lógico que si Él se dio por mí, ahora yo me entregue voluntariamente a Él. Y finalmente dijimos que es lógico que quien afirma que Jesús es Señor y dueño de todo, manifieste ese señorío en lo que hace con su cuerpo. Yo no puedo decir, ay sí, Él es mi Señor, yo creo en Él es el Señor. Ajá, ¿y en lo que haces con tu cuerpo se ve reflejado eso? Porque si me dices una cosa y haces otra, es mentiroso. O eres un fariseo o estás mintiendo, ¿verdad? Porque finalmente la manera en que realmente el señorío de Cristo se ve reflejado en la vida es en lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y eso lo aprendimos en el versículo 1. Ese, mis hermanos, es el contexto que nos trae entonces a nuestro versículo 2. Y la pregunta o el asunto, el problema es el siguiente. A ver, yo puedo entender que eso es lógico, ¿verdad? Que hay una lógica en ese pensamiento. Pero si es tan lógico que yo le debo dar mi cuerpo al Señor ahora que Él me ha rescatado a mí, ¿por qué me cuesta tanto entregar mi cuerpo como sacrificio voluntario? ¿Por qué nos cuesta tanto darle a Dios nuestro cuerpo si se supone que eso es lo que debería pasar? ¿Has luchado tú con eso? ¿Has luchado tú con el hecho de querer obedecer a Dios pero sentir que no puedes y andar fracasando con frecuencia en ello? Respondan como el de Dolorán. Sí, Señor, ¿verdad? Algunos jóvenes dirán, ¿qué es eso? ¿Has luchado tú con el hecho de querer obedecer a Dios? Pastor, es que yo quiero seguir al Señor, yo quiero seguir sus caminos. Vea, usted no sabe lo que yo hago, yo trato, yo quiero, pero siento que no puedo y me doy cuenta que fracaso en mi intento de entregarle mi cuerpo a Dios como sacrificio. El versículo 2 que estudiaremos esta mañana nos ayudará a entender precisamente ese asunto. Que la entrega de nuestro cuerpo a Dios no solamente requiere la motivación correcta, sino que requiere el poder correcto. En otras palabras, mis hermanos, que el Evangelio no solamente motiva la obediencia al considerar el sacrificio de Cristo en la cruz. Vemos tanto amor, si Él me amó tanto, ¿cómo yo no he de amarle ahora? No solamente motiva mi obediencia, sino que también el Evangelio la hace posible, le da un poder para esa obediencia. Así que la entrega de nuestro cuerpo a Dios, o lo que el versículo 2 llamará la transformación de la vida, no es posible tan solo con buenos motivos. Necesitamos poder, no solamente necesitamos querer, necesitamos poder. Y es allí donde nosotros necesitamos comprender dónde es que está el eslabón perdido de esta cadena. Porque tú puedes decir, sí, yo quiero, pero entre el querer y el poder hay un trecho muy grande. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Hay un eslabón perdido entre sí, yo quiero, pero no puedo. Así que yo no solamente necesito querer, sino que necesito que me den el poder para hacerlo. Y el Evangelio nos da buenas noticias. Mire, por ejemplo, lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Así que mis queridos hermanos, y esto es lo primero, quienes podrán obedecer a Dios son hermanos, quienes han confesado el señorío de Jesucristo y se han puesto bajo su señorío. Como han obedecido siempre, ¿quiénes son los que obedecen? Los hermanos. No solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues, ¿quién? Dios es quien ¿qué? Produce en quiénes. Ustedes, ¿qué produce Él? El querer
¿Cómo? El hacer. ¿Para qué? Entonces el propósito de eso, para que se cumpla su buena voluntad. Ahí está. Dios no solamente está comprometido con producir en nosotros el deseo, sino que Dios está comprometido en darnos el poder para hacerlo. Dios no solamente produce el deseo de vivir para Él, Dios produce también el poder para vivir para Él. ¿Es claro eso? Muy bien. Así que con eso en mente, nosotros vamos a estudiar el versículo 2 basado en 4 grandes divisiones. Vamos a estudiar cuando el texto dice no se amolden. En segundo lugar, vamos a estudiar sean transformados. En tercer lugar, a través de la renovación de su mente. Y finalmente, para que verifiquen que la voluntad de Dios es lo bueno, es lo agradable y lo perfecto. Entonces vamos a dividir ese versito en 4 partes y vamos a ir estudiando cada una de ellas. ¿Estamos? Muy bien. Lo primero que el texto nos dice en el versículo 2 es no se amolden. La palabra que aparece allí, ustedes la ven allí. Esta es la palabra en el griego y esta es la transliteración. ¿Les suena parecido a algo si lo lee como en español? Sistematizo. ¿Les suena algo que conocemos en español? Sistematizar, ¿verdad? Sistematizar. Bueno, realmente es eso lo que implica la palabra, llegar a ser conformados según un modelo o patrón. Muchos de los que estamos aquí presentes crecimos con la gelatina y los moldes de gelatina. No sé si hoy que es Día de las Madres, nuestras mamás, para incentivarnos a comer y no sé qué, nos hacían las cositas en moldes, ¿recuerdan? Y aún el arroz nos lo servían en moldecitos de arbolito de Navidad o no sé qué, de pollito, y como que eso era un incentivo para que nosotros pudiéramos comernos porque veíamos la forma. Las sopitas de pasta con las letras, ¿verdad? O con los baloncitos, y uno empezaba a buscar las formas en eso. Esos básicamente son moldes, ¿verdad? Y lo que el texto está diciendo en el versículo 2 es, hermanos, no se amolden al mundo actual. El mundo en que vivimos, la cultura en la cual nosotros nos movemos, la cultura contemporánea, posmoderna o moderna tardía, como algunos la llaman, siempre ha sido esclava de un molde. Siempre la humanidad ha caminado a través de un molde, una cosmovisión, un metarrelato, una forma dominante de entender el mundo, las personas, las cosas, y bajo ese molde todos los seres humanos cabemos. Miren, por ejemplo, el tema de las modas. Yo recuerdo en mi adolescencia que la moda eran los pantalones anchos, y si tú tenías unos pantalones anchos y de bota ancha, tú eras el chacho del paseo. Ahora salga a la calle con un pantalón ancho, un muchacho de 16 años, a ver, se burlan de él, porque la moda del día de hoy son los skinny, ¿verdad? Los pantalones que tiene que subirse usted con aceite para poder caber en ellos. Modas, y todos se vestían así, y hoy día todos nos ponemos los pantalones de la misma manera. Las modas revelan eso, revelan que hay moldes culturales bajo los cuales nosotros vamos sin darnos cuenta muchas veces metiéndonos dentro de esos moldes. Hubo un tiempo en que las gorras se usaban dobladitas, bien encorvadas, y entre más encorvadas eran mejor. Hoy día las gorras son totalmente rectas, de reggaetonero, ¿verdad? Y si usted se hubiera puesto esa misma gorra recta hace 15 años, hubiera sido el hazmerreír de sus amigos. Moldes, y la cultura actual también los tiene. Pensemos por un momento en el molde de nuestra cultura contemporánea, que algunos llaman posmodernidad, otros llaman modernidad tardía, como sea. Hay un autor, Tim Keller, que él habla de 5 narrativas de lo que él llama la modernidad tardía, que son como 5 especies de moldes en los que nuestra sociedad contemporánea vive y quiere meternos a todos. Pero no vamos a ver los 5 porque no nos daría el tiempo, vamos a ver solamente 2 de ellos a modo de ejemplo para que veamos 2 de esos moldes en las que nuestra cultura actual nos quiere meter a todos. El primero de ellos es la narrativa de la identidad, lo que llaman los filósofos el yo soberano. Básicamente, ¿qué es lo que propone? Que nosotros deberíamos buscar nuestros deseos más profundos, anhelos más profundos, y entonces hacer lo necesario para alcanzarlo. Ustedes recordarán
esta figura, ¿verdad? ¿Quién es? De la película Frozen, ¿verdad? ¿Y la chica cómo se llama? Elsa, muy bien. ¿Recuerdan la canción más popular? Libre soy. Miren la letra de esa canción. La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir en la soledad de un reino. Y la reina vive en mí, el viento ruge y hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser, no has de abrir tu corazón. Y ella dice, pues ya se abrió porque libre soy, no puedo ocultarlo más, libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá, el frío es parte también de mí. ¿Verdad? Y nuestras hijas, nuestros hijos, cantando esa realidad. Frozen, a través de esta canción, ilustra muy bien el molde de la identidad o del yo soberano. Una vida que está marcada básicamente por buscar lo que el corazón me diga, cuáles son los deseos más profundos. Si lo sientes, hazlo. Si lo quieres, búscalo. No importa lo que digan los demás, no importa lo que piensen los demás, no importa realmente. Yo no seré más la chica buena que todo el mundo quiere que yo sea. Yo voy a ser rebelde. En el modelo de Frozen, de nuestra sociedad, ya no estamos dispuestos a canalizar nuestros deseos para el bien de todos. No, lo que ocurre y lo que se nos vende la idea es que nosotros debemos hacer valer nuestros deseos individuales frente a la sociedad. Cada uno busque lo suyo propio. Cada uno mire cómo vive, funciona y persiga sus propios ideales. El problema, mis hermanos, es que esto es una ilusión. Porque nuestros propios deseos muchas veces se contradicen. Jóvenes, adultos, millennials que están aquí, de 25, 28, 30 años que no se han casado. Muchos de los jóvenes en esta etapa de la vida luchan con deseos en contradicción. Por un lado quieren vivir la vida loca, hacer lo que se les plazca, tener cuantas mujeres quieran, llegar a la casa a las 3, 4 de la mañana y que nadie me diga nada, porque libre soy, pero al mismo tiempo ese muchacho tiene un ideal de familia y quiere conformar un hogar y quiere una persona que lo ame incondicionalmente y quiere tener un compromiso con una persona y quiere que su novia no le ponga los cachos, ¿verdad? Y quiere vivir una realidad desea una cosa, pero tiene un deseo que contradice a ese otro deseo. Y se opone y es una ilusión. También es imposible vivir bajo este modelo, bajo este molde, porque es inevitable ser feliz. No es posible ser feliz sin pensar en los otros. Esta narrativa nos dice, no me importa lo que digan los demás, yo voy a hacer mi vida, que piensen los demás lo que se les dé la gana, pero yo libre soy. Eso es imposible, porque en el fondo yo no puedo decir, no me importa que toda la gente que yo conozco piense que yo soy un monstruo. Me amo y es lo único que me importa. Eso no es cierto. No es cierto que a ti no te importa que los demás piensen que tú eres un monstruo y estás feliz por eso. Tú quieres comunicar eso, pero no es así. Así que esta es una de las narrativas, uno de los moldes en los que la sociedad contemporánea nos quiere meter. Ese asunto de descubrir mis deseos e ir por ellos sin importar nada más. El otro que quisiera compartir con ustedes es la narrativa de la sociedad. Dice Keller que es la narrativa de la libre elección sin límites. Básicamente es la capacidad que nadie nos debería decir qué es lo que debemos hacer. La libertad no tiene ningún límite. Yo soy capaz de hacer lo que quiera, ¿verdad? Y yo debería poder expresar ante la sociedad cualquier cosa que yo desee. Libre elección sin límites. La desaparición de cualquier límite, ya sea moral,
ya sea de valores familiares, ya sea de convenciones institucionales. No nos queremos someter bajo ninguna institución, ¿verdad? Que nos ponga unas reglas. No, todo eso nos parece que es coartar la libertad en la sociedad y que todo el mundo debería ser absolutamente libre para hacer lo que quiera. Ahora bien, piensen en esa idea. Eso es absurdo. Y yo les he puesto la ilustración, pero no encuentro otra mejor que la del pez. Imagínense un pez en una pecera y que esté ahí Nemo, ¿verdad? Hablando. Está Nemo ahí reflexionando en su crisis existencial y Nemo diciendo, ¿por qué en esta pecera? ¿Por qué tengo que vivir en el agua? No, yo voy a libre elección sin límites, yo voy a saltar de esta pecera y a partir de ahora voy a vivir en el pasto. Voy a vivir en la arena porque nadie me va a poner mis límites. ¿Nemo sería más feliz así? ¿Nemo encuentra su realización en esa decisión? No. La libertad no es solamente la ausencia de restricciones, dice Keller, sino encontrar las restricciones correctas. Ahora, ese absurdo de libertad sin límites lo atenúan diciendo cosas como las siguientes: nadie tiene derecho de interferir conmigo por mi propio bien, sino solo para impedir que haga daño a otros. Entonces ese es el límite. Mi libertad llega hasta donde comienza la del otro, ¿verdad? Ese es lo que se vende. No, libre totalmente no. Tu libertad tiene un límite. El límite es cuando empieces a dañar a otros. Ahora bien, ¿quién define el daño? ¿Tú? ¿El otro? ¿Los otros? En el momento en que ya entramos a definir qué es el daño, ya dejamos de ser libres, porque si lo defino yo, básicamente al otro le va a parecer que no es mi concepto adecuado de daño. ¿Quién define el daño? Y el ejemplo más claro de eso es la pornografía. Un hombre que ve pornografía puede pensar que no le hace daño a nadie, ¿verdad? Mamás que descubren a sus hijos viendo pornografía. Mamá, pero eso no le hace daño a nadie, ¿verdad? Así que yo soy libre de hacer lo que quiera y no tengo límites, porque en esto, frente a la pantalla, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Esa señora no me está viendo, yo no lo estoy violando a nadie, yo estoy aquí simplemente yo con yo. Pero otra persona podrían decir que la pornografía moldea dañinamente cómo ese hombre le habla y trata a las mujeres. Entonces, ¿su adicción a la pornografía es dañina o no es dañina? ¿Su libertad debe ser coartada o su libertad debe ser permitida? ¿Notan el asunto? ¿Qué es finalmente ese daño? Eso, mis hermanos, son simplemente dos ejemplos para que veamos culturalmente cómo nosotros, la sociedad y nosotros en medio de ella, muchas veces somos tirados sobre el molde, muchas veces sin darnos cuenta, y terminamos pensando, afirmando cosas como estas. El mundo es una máquina a presión que nos quiere literalmente sistematizar, esquematizar. Y lo irónico es que lo quiere hacer predicándonos lo contrario, la soberanía individual. Entonces, nos meten a todos en el mismo molde, pero nos lo comunican a través del mensaje del yo soberano, de la soberanía individual. Entonces nos dicen algo como lo siguiente: no seas como los demás. ¿Han escuchado eso? No seas como los demás. Vive bajo tus deseos, sé completamente libre. Cuando hagas eso, llegarás a ser como todos los demás. ¿Ven lo irónico del tema? Cuando tú dejes de ser como todos los demás, te convertirás en lo que son todos los demás. Pero nuestro texto no solamente nos dice lo que no debemos permitir, sino que nos trae una propuesta positiva en el versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino más bien, ¿qué cosa? Sean transformados, sean transformados. Y ahí están las palabritas que se usan. Ustedes van a reconocer esta palabra. ¿Les suena parecido a algo?
metamorfomai, metamorfomai, metamorfosis, ¿verdad? Lo aprendimos en ciencias sociales de cuarto grado, quinto, no sé, por ahí. Básicamente es la realidad de la transformación que surge, que comienza desde adentro, ¿verdad? En la oruga y luego se exterioriza cuando la oruga se convierte en una mariposa. Ambos verbos no sean amoldados, que es el que encontramos y estudiamos hace un momento, como ahora, sean transformados. Los dos están en lo que en gramática llamamos una voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que es otro el que hace esto sobre mí. Me pegaron. Entonces yo estoy hablando, pero esa acción alguien la hizo sobre mí, yo la recibí. Lo mismo es aquí. Entonces aquí hay una lucha o una cosa que está en contraste. Por un lado, hay un molde donde el mundo nos quiere comprimir, versus si no sean transformados. Hay un Dios que nos quiere transformar. Eso, mis hermanos, significa, entre otras cosas, en que no hay una vida que sea libre de molde. O tú te vas a amoldar a las formas culturales del mundo, o va Dios a transformarte bajo su molde. No te amoldes, no sean amoldados por el mundo, sean transformados por Dios. Y ya Dios nos ha dicho bajo qué molde Él nos quiere transformar en Romanos capítulo 8. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser ¿qué? Transformados, ¿según quién? La imagen de su Hijo. Dios lo que quiere hacer con nosotros es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, mientras que el mundo está trabajando a través de sus moldes para transformarnos a su imagen cultural, Dios, por otro lado, quiere trabajar con nosotros para meternos en el molde de la cruz de Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo. Así que, querido amigo, querida amiga que me acompañas esta mañana, no hay ni una sola persona libre. Todos nosotros adoramos algo, somos esclavos de algo, nos estamos conformando a una imagen. ¿A cuál? O a la del mundo o a la de Dios, no hay otra alternativa. Esa palabrita metamorfosis implica un cambio que surge primero desde adentro y luego se ve hacia afuera. Ahora bien, si eso es lo que Dios quiere hacer, ¿cómo es que Dios nos está transformando a nosotros? El texto nos dice cómo. Sean transformados mediante la renovación de la mente. La transformación no depende de las emociones. Ay, pastor, yo quiero cambiar y hoy salí del culto diciendo que ya no más. La transformación no puede surgir de las emociones, de un culto electrizante como estos, donde tú sentiste. Si dejas que tu transformación esté en las manos de tus emociones, nunca vas a cambiar, porque las emociones son volubles, es una montaña rusa. La transformación tampoco se da en el comportamiento. Dios no solamente quiere cambiar lo que hacemos. La transformación real comienza con la transformación de la manera de pensar. Como piensa el hombre, tal es él. Si tú quieres cambiar tu vida, el cambio tiene que empezar en la mente antes que en las emociones o en las acciones. Por eso no te funciona, esta es la última vez que yo me emborracho, yo no lo voy a hacer más, yo no lo voy a hacer más. Porque tu esposa te amenazó con dejarte, viste a tus hijos llorando y entonces emocionalmente estás acabado, estás en la peor. Entonces, emocionalmente quieres responder al cambio, decir, ya no más, ya no más. Pero cuando se te pase la emoción y vuelvas a ver la botella del frente, si sigues pensando de la botella lo mismo que piensas ahora, que es tu proveedora de escape, de felicidad, de gozo, de placer, que tú te lo mereces porque trabajas como una bestia y ese es tu placer, entonces vas a caer de nuevo en ello. Lo que define la transformación primero es la forma en que nosotros pensamos. Y eso es en la raíz donde Dios quiere trabajar. Hay solamente otros 2 lugares en todo el Nuevo Testamento en que aparece esa expresión
renovar la mente. Efesios 4:23 y Tito 3:5. Lo interesante es que en esos dos textos y en Romanos 12, en los tres lugares, la renovación de la mente es un trabajo de Dios. La mente es una de las formas en que la Biblia se refiere al hombre interior. Y al hombre interior, la persona quien tú eres adentro, solamente la puede transformar Dios. Por lo que, mis hermanos, la idea es esta. Nuestra mente sin Cristo ha sido moldeada por la cultura. Han sido años pensando, años sintiendo, años actuando conforme al molde del mundo. Pero ahora Dios nos ha adquirido por su misericordia y ha iniciado en ti y en mí un proceso de transformación. Lo primero que Dios hace es que nos quita el corazón y nos pone uno nuevo. El corazón malo fue como puesto en una papelera de reciclaje, ¿verdad? Ya no existe, sin embargo, todavía yo puedo ir y sacar algunos archivos viejos y mezclarlo con los nuevos. ¿Me captan el punto? Dios me ha quitado el corazón, lo ha puesto en una papelera de reciclaje, pero todavía yo, por momentos en mi vida, voy a la papelera de reciclaje a buscar basura entre la basura y encuentro un pensamiento, lo saco de la papelera de reciclaje y lo pongo en el escritorio junto al pensamiento de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros terminamos haciendo con nuestra vida. Combinando los pensamientos de Dios con nuestra vieja manera de pensar. En la Biblia, mis hermanos, Dios se propone un orden en cómo funciona nuestro ser interior. Y los que vinieron a la conferencia de consejería seguramente lo vieron. En la Biblia nosotros funcionamos así. Nosotros somos un cuerpo que tiene una parte inmaterial. Se llama a veces espíritu, se llama a veces alma, se llama a veces corazón. Son términos intercambiables, ¿verdad? Pero básicamente es lo que somos adentro. Lo que no es cuerpo es eso. Adentro de nosotros, en eso que llamamos corazón, mente o espíritu, alma, lo que sea, nosotros tenemos por lo menos tres tipos de funciones. Nosotros tenemos pensamientos, tenemos emociones y tomamos decisiones. Hebreos 4:12 nos dice, por ejemplo eso, que la palabra de Dios entra como una espada de dos filos, penetra hasta lo profundo del corazón y divide entre el alma y el espíritu y puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, nuestro corazón tiene deseos, tiene intenciones, tiene pensamientos, tiene emociones. Ahora bien, el orden en que eso debe funcionar es así. Pensamientos, número 1, emociones, número 2, decisiones, número 3. De hecho, así es que funciona. Dios primero trabaja a nivel de nuestra mente, por eso es importante entender que el Evangelio es un mensaje. Por eso lo más importante que ocurre en una celebración como estas no son las sensaciones emocionales, porque eso no nos transforma en realidad. Yo puedo venir a un culto muy electrizante, donde haya música por hora y media, donde hayan notas bajas y el piano suene y todas las luces apagadas o velas, ¿verdad? O hacer lo que sea. Todo eso afecta a mis emociones. Y yo puedo salir sintiendo que cambié. Pero eso a lo largo del tiempo se va a agotar, porque los pensamientos que en realidad son la raíz de ese árbol, ¿verdad?, van a volver a surgir y dar los mismos frutos. Entonces, lo que Dios quiere primero es trabajar a través de nuestra mente. Lo que Dios viene a transformar en primer lugar es precisamente nuestros pensamientos. Renovar la mente. Porque si Dios renueva esto, adivine qué va a pasar con esto y con esto. Va a cambiar también. Si nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de sentir va a cambiar y nuestra manera de actuar va a cambiar. Por eso la disciplina con nuestros hijos no puede dirigirse solamente a lo que ellos hacen, sino porque ellos hacen lo que hacen. Porque si ellos no entienden que la razón por la que están haciendo eso es equivocada, se les va a olvidar, le va a dejar de doler la nalga cuando usted le dio la varita, el correazo, y a los 3 meses va a volver a hacer lo mismo. Porque su forma de pensar sigue siendo la misma. Entonces,
Allí es donde Dios quiere trabajar. Cuando nuestros pensamientos sean renovados, entonces nuestras emociones, nuestros sentimientos van a ser cambiados. Y entonces vamos a poder tomar decisiones como cuáles, como poder entregar nuestro cuerpo a Dios. ¿Cuáles herramientas Dios usa para renovar nuestra mente? Bueno, en la Biblia es claro que Dios usa por lo menos dos herramientas: su Espíritu Santo y su palabra. El Espíritu Santo es la persona de Dios que viene a vivir dentro de nosotros. Nacemos en Dios por la obra del Espíritu Santo. Por eso una oración del creyente debería ser: Espíritu Santo, lléname. Efesios 4 nos recomienda eso. Sean llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, perdón. Sean llenos del Espíritu Santo. Porque en la medida en que el Espíritu Santo sea quien gobierne al interior de mi corazón, entonces mis pensamientos, mis emociones y mis decisiones van a ser gobernadas por Él. El Espíritu Santo. Y la palabra de Dios también. Porque es en la palabra de Dios donde yo encuentro los pensamientos de Dios. Es donde yo encuentro lo que Dios piensa acerca de la vida. Es donde yo encuentro cómo es que Dios quiere que yo viva. Así que allí está su cosmovisión, sus deseos, su voluntad. Siempre, mis hermanos, en Cristo, aún estando en Cristo, estaremos luchando en medio de pensamientos. Y la palabra de Dios es tan importante en la vida del creyente porque la palabra informa a nuestra mente, confronta nuestros pensamientos pecaminosos y los transforma. Déjeme darle una ilustración de cómo funciona eso. La situación es la siguiente. Esto es teología del día a día. Teología de lunes en la mañana. Lunes en la mañana. Llegas a la empresa y un compañero de trabajo te dice: están sacando gente. Están echando gente por doquier. Están haciendo reingeniería. Y tú llevas 15 años trabajando en esa empresa. Te faltan 5 años para jubilarte. Tú escuchas eso y en tu interior vas a la papelera de reciclaje y desempolvas un pensamiento por allí. Pero a la vez, tú tienes a tu otro lado, en tu mismo escritorio, tienes la palabra de Dios en tu mente. Entonces aquí está. Escuchas eso e inmediatamente en tu procesador, en tu mente, vas a la papelera de reciclaje y sacas un pensamiento. Pero al otro lado también tienes el pensamiento de Dios. Y básicamente lo que sucede es lo siguiente. Aquí estás tú, tu yo soberano. Y aquí está Dios. Aquí está mi corazón. Escuché la noticia, ¿verdad? La noticia vino a mí. Están sacando gente. Entonces, a nivel de mis pensamientos, ¿qué pienso yo? Mi trabajo es mi proveedor. ¿Y ahora con qué voy a alimentar mi familia? ¿Y la cuota del apartamento? ¿Y con qué voy a seguir pagando el carro? ¿Y el estudio de los muchachos? Y empiezas tú a tener pensamientos que en última instancia podrían resumirse en esto. Piensas que tu trabajo es tu proveedor. Quien te mantiene a ti es tu trabajo. Si tú piensas eso y empiezas a sacar de la papelera de reciclaje esa clase de pensamientos, adivina cómo te vas a sentir a nivel de tus emociones. ¿Ansioso? Vas a empezar a sentirte ansioso y vas a saber como, ¿qué hago? ¿Cómo para que no me saquen? ¿Qué tengo que hacer? Me lustro mejor los zapatos. Llego 10 minutos antes, me voy 10 minutos más tarde. Le llevo chocolatinas al jefe. ¿Qué hago? Ansioso. Y si te pones ansioso, finalmente vas a tomar decisiones como estas. Vas a empezar a mentir, por ejemplo, con tal de complacer a tu jefe. ¿Hiciste las 35 visitas que tenías que hacer hoy? Te alcanzó el tiempo para hacer 20. Y tú dices: sí, claro, jefe, sí. Claro, toditas. Entonces, ¿dónde empezó todo? A nivel de tus pensamientos. Ahora bien, si está siendo renovada tu mente, déjame mostrarte lo que pasaría. Dios, el Espíritu Santo, está sentado en el trono de tu mente. Entonces, misma situación, están echando gente de la empresa. Inmediatamente tú dices, en Mateo capítulo 6, versos 31 al 34, Dios dice, que mire las aves del cielo,
Ellas no siembran en graneros, ni cosechan. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta a todas ellas. Que miren los lirios del campo, que ellos no tejen, ni hilan, ni van a Mallorca, a NAFNAF o a Estudio F a vestirse. Sin embargo, más bonito que los lirios del campo no hay. Y Dios les puso ese vestido. Entonces, conclusión, yo que valgo más que los lirios, yo que valgo más de los pájaros, puedo confiar en que Dios es mi proveedor. ¿Acaso Dios no les dará más a ustedes, hombres de poca fe? Entonces mi pensamiento no va a la papelera de reciclaje a sacar pensamientos viejos, sino que mi mente acude al escritorio donde está la palabra de Dios y empiezo a llenar mi mente de la palabra de Dios. Y entonces, si yo comienzo a pensar así, adivine qué voy a sentir. Paz. Porque es que mi trabajo no es mi proveedor, Dios lo es. Y si Dios quiere que ese medio que Él está usando para proveerme se acabe, pues va a proveer otro. O va a mandar cuervos para alimentarme, pero no me voy a morir de hambre, porque Él me va a dar el vestido, el abrigo y todo lo que necesito. Y si esa es la emoción que gobierna mi alma, entonces voy a tomar decisiones como estas. Cuando el jefe me pregunte, ¿hiciste las 35 visitas? Yo voy a poder decir, no jefe, no tuve tiempo. Digo la verdad, porque creo que si Dios dio a su Hijo por mí, ¿cómo no habrá de darme todo lo que yo necesito? Si ya Dios lo dio lo que más le valía a Él, que fue a su propio Hijo. El pensamiento que prevalezca en tu mente, el pensamiento que prevalezca en tu corazón, sea el de Dios o sea el tuyo, el que gane el resto de las cosas será historia. El pensamiento que prevalezca en tu mente va a controlar el resto de tu vida, cómo te sientes y cómo vas a actuar. Cuando mi mente es gobernada por el Espíritu Santo, mis pensamientos son los de Dios. Y entonces, finalmente, yo voy a poder verificar que la voluntad de Dios es lo bueno, es lo agradable, es lo perfecto. Mis hermanos, cuando mis pensamientos son gobernados por el Espíritu Santo y mis pensamientos proceden de la palabra, voy a caminar en su voluntad, porque si mis pensamientos están aquí, todo lo que yo haga va a ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué va a pasar? Cuando yo camino en la voluntad de Dios, voy a comprobar que eso que estoy viviendo es bueno, era lo agradable y era lo perfecto. Así funcionamos nosotros. Iniciamos este sermón con una pregunta. ¿Has luchado con el hecho de querer obedecer a Dios, pero sentir que no puedes y fracasar con frecuencia? Tú decías, sí, ese soy yo. Ok. El cuerpo va donde la mente lo guía. Por lo que el fracaso que tú tienes de no ser capaz de presentar tu cuerpo en obediencia a Dios, no está en tu cuerpo, sino en tu corazón. Porque estás bajo el molde incorrecto. Has permitido que tus pensamientos sean permeados por la cultura, por el status quo, por lo que piensan los demás, por lo que la sociedad, el mundo, lo que sea, me dice. Así que lo que deberíamos, mis hermanos, procurar y orar es que Dios renueve nuestra mente. Pon tu mente en el lugar correcto. Pon tu mente con los pensamientos correctos. La caída en pecado que has tenido es porque pensaste en tu mente cosas equivocadas. Yo merezco, yo puedo, nadie me va a ver, yo soy el yo soberano, etc. Cuando esos pensamientos hallaron cabida en tu mente, el resto se convirtió en historia, y en historia que estás lamentando hoy. Algunas conclusiones e implicaciones para terminar. Primero, conclusión, mi cuerpo entregado como sacrificio será la respuesta de una mente que ha sido transformada por la misericordia de Dios. Una mente que decide creerle a Dios y vivir bajo el gobierno de Dios y de su palabra.
para comprobar que eso es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. El cuerpo va donde la mente lo guía. Segunda conclusión, el Evangelio, mis hermanos, no solamente motiva la entrega de mi cuerpo al considerar el amor de Dios, la misericordia de Dios, sino que también el Evangelio me empodera, pues Dios está renovando mi mente para hacer posible que me transforme a su imagen. Eso es lo que llamamos santificación progresiva. La batalla está en la mente y todos los días Dios está peleando con nuestra mente. Allí está dando la batalla, porque en la medida en que mi forma de pensar cambie, yo voy a cambiar. Y es allí donde Dios está dirigiendo su plataforma de ataque al profundo de mis pensamientos. ¿Qué implicaciones y cómo bajamos eso para nosotros? Primero, déjame preguntarte, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Lo que estás pensando viene de Dios? Eso que está dominando tu mente por estos días, esos pensamientos, ¿provienen de Dios? 2, ¿con qué estás alimentando tu mente? Si la batalla está en nuestra mente, entonces es allí donde deberíamos estar batallando. Y yo les he insistido, si me la paso 3 horas en Netflix y 5 minutos en la Biblia, pues por supuesto que mis pensamientos van a caer bajo el molde del mundo. Claro que sí. Y voy a terminar pensando, sintiendo y actuando contrario a Dios. Y después me pregunto, ay, ¿por qué no le puedo entregar mi cuerpo a Dios? Porque le estás entregando tu mente al pecado. Porque le estás entregando tu mente, tal vez no algo que necesariamente sea pecaminoso, pero algo que sí alimenta la pecaminosidad. Le estás dando suministro a tu mente perversa para que empiece a trabajar bajo el modo viejo. Estás sacando de la papelera de reciclaje pensamientos viejos. Por eso es tan importante este libro en la vida del creyente. Por eso nos pasamos casi 1 hora cada domingo escuchando la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y lo que Dios va a transformar con nosotros viene a través de la palabra. Por eso necesito leerla a diario, sentarme cada mañana y ver qué es lo que Dios dice. Porque esto cambia esto. Y cada vez que yo tenga una situación en mi vida, ¿tendré un pensamiento de Dios que batalle contra el pensamiento perverso de mi papelera de reciclaje? Por eso la memorización bíblica es importante. Porque cuando llegue una situación como están echando a todos de la compañía, yo voy a tener en mi mente no solamente los pensamientos temerosos, sino que voy a tener lo que Dios dice. Y entonces voy a poder tomar la decisión de creerle a Dios y no creerle a mi mente y a mis pensamientos viejos. Pero si en mi mente no hay nada de esto, pues no tengo de dónde sacar. No tengo recurso de dónde echar mano. Por eso, revisa tus hábitos de lectura. ¿Qué estás leyendo? Revisa tus hábitos de entretenimiento. Yo no tengo nada contra Netflix. Yo veo series de Netflix. Yo miro Netflix. El asunto es, ¿eso, mi hobby me está dominando o es un hobby? Porque nos atrapa. Mis hábitos de educación. ¿En qué me estoy educando? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando a diario? Y finalmente, un ejercicio mucho más práctico y es, ¿cuál es un pensamiento perverso dominante hoy en tu mente? ¿Y cuál es el pensamiento de Dios que reemplaza esa mentira? ¿Qué te estás creyendo hoy día que sabes de por sí que eso no viene de Dios? Ahora bien, trata de buscar el pensamiento paralelo que lo que Dios dice para enfrentar este pensamiento. Funciona como que en tu mente solamente hay lugar para un pensamiento. Entonces, si está ¿cuál es el pensamiento de Dios que va a desplazar a este otro? ¿Es claro? Cierre sus ojos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos renueve la mente. Es su obra, es su trabajo. Nosotros solo nos presentamos.
Él hace el resto. Presenta tu mente a Dios. Preséntala a diario delante de la Biblia. Preséntala cada domingo delante del servicio de adoración. Preséntala cada día a través de un hábito de lectura. Presenta tu mente y deja que Dios haga el resto. Tú no te vas a cambiar a ti mismo. Tú no vas a ser capaz de cambiar tu mente. Solo el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Solo el Evangelio puede transformar tu ser interior, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. Por lo que la Biblia te pide es, preséntate. Di, aquí estoy. Y el resto, déjaselo a la obra soberana de Dios. Padre, esta mañana venimos delante de ti y nos presentamos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, especialmente algunos, Señor, entre mis hermanos que se sienten realmente fracasados en su deseo de obedecerte a ti, que quieren pero no pueden. Aquí nos presentamos y yo te pido, Padre, que transformes la manera de pensar de estos hermanos, que ellos puedan entender, aquellos que batallan con hábitos pecaminosos que les dominan, formas de entender la vida, de ver el mundo que batallan en su mente. Que ellos puedan entender que la batalla está allí en su mente. Que el fracaso de la entrega de sus cuerpos es porque han perdido la batalla de sus mentes. Que hay una cantidad de mentiras que se están creyendo. Que hay una cantidad de realidades bajo las que se están alimentando. Que finalmente se traduce en entregar sus cuerpos al pecado para destrucción. Pero yo te pido, Padre, que con tu poder, el poder de tu Espíritu, transformes nuestra mente, Señor. Transformes y renueves nuestros pensamientos. Espíritu Santo, renueva nuestra manera de pensar. Cambia nuestra mente, renueva nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a presentarnos ante este libro cada día, ante la palabra de Dios cada día. Presentar nuestra mente para que nuestro corazón sea cautivado, nuestra mente sea llena de tus pensamientos. Para que cuando lleguemos el lunes a la oficina, a la universidad, al trabajo, Señor, podamos tener recursos para enfrentar aquellas situaciones que nos invitan a sacar viejos pensamientos de la papelera, que nos quieren dominar para que nos sintamos y actuemos conforme a nuestra vida anterior. Y que podamos tener ese pensamiento de la palabra de Dios que desplace ese pensamiento, Señor, conforme al mundo. Y entonces poder sentir lo que tú quieres que sintamos cuando pensamos en tus pensamientos y hacer lo que tú quieres que hagamos. Para que al hacerlo podamos comprobar que eso era lo realmente bueno, que eso era lo realmente agradable y que eso era lo realmente perfecto. Ayúdanos, por favor, Señor. Yo te pido, Señor, que transformes nuestra mente, que por tu Espíritu Santo transformes nuestra manera de pensar. Si tú estás esta mañana por primera vez y no has entregado tu vida a Cristo, hoy puede ser día de salvación para ti. Dios quiere transformarte. Lo que la Biblia dice de ti es que eres enemigo de Dios. No es cierto que Dios es tu amigo. Lo que la Biblia te dice a ti, si no has entregado tu vida a Cristo y no te has arrepentido de tus pecados, es que eres enemigo de Dios y que la paga por tus pecados es la muerte. Así que si mueres hoy mismo por alguna situación, vas a ir a la condenación eterna. Pero delante de ti Dios ha puesto también la vida. Pero Jesús vino y murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Por lo tanto, si tú quieres esta mañana venir a Cristo, lo que Él te dice que quiere de ti es que tú entregues tu vida a Él, que te arrepientas de tus pecados, te des cuenta que estás perdido, perdida sin Él y que necesitas un Salvador. Que te arrepientas de tus pecados y pongas tu confianza en Jesús para salvación. Ven a Cristo, confiesa su señorío y entrégale tu vida. No vas a poder obedecer si primero tu ser interior no es renovado. ¿Quieres cambiar? Solo en Dios podrás tener un cambio permanente y conforme a su diseño. Solo Dios puede transformarte.
y Él quiere hacerlo. Presenta tu mente para que entonces puedas entregarle tu cuerpo también a Él. Señor, llévanos con bien a casa, bendícenos en el resto del día y que sigas aplicando estas verdades profundamente a nuestros corazones. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.